Throw on your boys and grab your boy. Short boy, long boy, fish boy, fuck. The waves are cranking, it's time to chop. Mercenary waves, done their course. El tour de los Incas y como siempre en modo salud y belleza. Hoy el programa va a estar buenísimo porque nos visita el doctor Pedro Miñán, quien nos va a hablar acerca de la lipotransferencia y sus últimas técnicas. Además tendremos un especial de extensiones de pestañas en el salón de Liz Anda. También tendremos la presencia del doctor Guido Puican, quien nos va a conversar acerca de lo último en cirugía refractiva para corregir la miopía y el astigmatismo. ¿Quieres saber más? No te pierdas el programa. Y como ya lo había anunciado, hoy empezamos con el segmento de salud y belleza con el doctor Pedro Miñán. Doctor Pedro, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Andrea, muchas gracias por la invitación. Doctor, queremos empezar conociéndolo un poquito más, queremos saber acerca de su trayectoria, sus estudios. Cuéntenos. Bueno, yo soy cirujano plástico de profesión. Tengo ya prácticamente 15 años dedicado a esta especialidad tan hermosa que me haya dado tantas alegrías en mi vida. Yo me capacité y hice mis estudios de medicina en la Universidad San Martín de Porres y posteriormente hice mi especialidad en el Hospital Almenara. Y bueno, también he hecho parte de mi especialidad y rotaciones en el exterior, tanto en Brasil, en Río, en el Instituto Ivo Pitangui, he ido a París, he ido a Finlandia y también he hecho algunas capacitaciones en algunas otras partes de Europa. Así que, digamos, hemos nutrido bastante bien nuestra capacitación. Excelente, doctor. Y es muy importante justamente saber escoger el médico digamos, ideal para cuando uno se va a hacer un procedimiento de cirugía plástica. Qué importante escoger un médico certificado con los estudios correspondientes, pues que realmente sea cirujano plástico, y esto se puede verificar súper fácil en la página del Colegio Médico. Así es, Andrea. Lamentablemente, como tú sabes, hay muchísimo profesional que dice que es cirujano plástico, que dice que es médico estético, cuando en realidad esta especialidad no existe en el Perú, ¿no? Es tan simple como conectarse a la página del Colegio Médico del Perú. Ahí existe un link que se llama Conoce a tu médico y ahí puedes ver específicamente si el médico es, en primer lugar, médico y en segundo lugar, la especialidad con la que cuenta, ¿no? Muy importante, doctor, entonces, a verificar antes de escoger al cirujano que te va a operar. Tienes que realmente darte cuenta si verdaderamente es cirujano plástico o no, porque si no, de ahí pueden venir tragedias posteriores. Doctor, hoy día queremos hablar de un tema que cada vez está más de moda, cada vez es más sonado, la lipotransferencia. Yo quiero que nos cuente en qué consiste este procedimiento. Bueno, Andrea, el procedimiento de lipotransferencia es un procedimiento que en realidad tiene dos fases. Una primera parte que consiste en la liposucción, que quiere decir retirar el tejido graso, la grasa que existe en exceso en algunas partes del cuerpo. Por lo general puede ser la zona del abdomen, la zona de los flancos, a veces los gorditos que molestan en la cola de la mama, brazos, espalda. Esa es la primera parte, la liposucción, retirar tejidos grasos de los lugares donde sobran. Y la segunda parte es en sí la lipotransferencia, que consiste en esa grasa que hemos retirado, llevarla a los lugares donde queremos dar más volumen, que por lo general en la mujer son caderas y glúteos, ¿no? Entonces, con este procedimiento lo que logramos es esculpir. Mucha gente le llama lipoescultura, porque es esculpir el cuerpo, darle forma, digamos, mejorar las curvas en la zona más central del cuerpo y darle mayor volumen a la zona de las caderas y los glúteos. Doctor, y justamente hoy tenemos el caso de Melissa. Estamos viendo pues en la pantalla el antes de ella, cómo ella se encontraba antes de realizarse la lipotransferencia. Yo quiero que nos cuente un poquito más sobre su caso, qué fue lo que se realizó en ella. Cuéntenos. A ver, el procedimiento que hemos hecho con Melissa es un procedimiento de lipotransferencia glútea. En el caso de ella es una paciente ideal en realidad para este tipo de procedimientos, porque recordemos que la lipoescultura y la liposucción en general son procedimientos que no están indicados en cualquier persona. O sea, tiene que ser un paciente que en general sea delgado o que tenga un pequeño sobrepeso, como era el caso de ella. Melissa es una
paciente relativamente delgada, tenía gorditos localizados en la zona, sobre todo de la zona baja del abdomen, la zona de los flancos y la zona de la espalda, como pueden ver ahí en las imágenes que estamos viendo en la pantalla. Y básicamente eso es lo que a ella le molestaba, ¿no? No le gustaba que pues, no pudiera lucir trajes de baño, no pudiera lucir ropa muy ajustada, ya que su figura no se marcaba como ella quería. Y esto ella inclusive nos contaba que había hecho ejercicio, deporte, lo que muchas pacientes nos cuentan, ¿no? Que se matan en el gimnasio o hacen muchísimo deporte y no logran bajar, sobre todo grasitas localizadas que son por lo general en la zona central del abdomen y en la zona de la colita de la mama o de los bracitos. Entonces esas zonas se trabajan muy bien con una lipoescultura. Y eso es justamente lo que hemos hecho en Melissa. Hemos trabajado la zona central del abdomen, hemos retirado la grasita también de la zona de los flancos, de la parte de la espalda, hemos logrado marcar muy bien la zona glútea y hemos hecho una lipotransferencia para darle volumen a estas zonas que ya queríamos, glúteos y caderas. Y en unos minutitos más vamos a ver el resultado de Melissa, que nos va a estar acompañando, así que no te despegues de esta nota si quieres ver cómo quedó Melissa espectacular después de la lipotransferencia con el doctor Pedro Miñán. Y doctor, yo quiero que me cuente acerca de un punto que acaba de tocar y me parece súper importante, que es el tema de quiénes son pacientes ideales para la lipotransferencia, la lipoescultura, que usted acaba de decir. Existe pues el mito, creencia, que uno tiene que estar gordito para hacerse la lipo, y esto es totalmente falso, ¿no? Además, tal vez nos puede contar acerca de las edades, digamos, el rango de edad perfecto para poder uno operarse. ¿Es mejor operarse antes o después de tener hijos? ¿Los hombres ya se realizan este procedimiento también? Cuéntenos. A ver, Andrea, la lipotransferencia, la lipoescultura, es un procedimiento que en realidad puede hacerse en cualquier edad, entre la mayoría de edad, 16 y 18 años. Hay pacientes, los pacientes más mayores que hemos operado nosotros tienen hasta 50 años. Lo que no significa que no se pueda hacer en pacientes mayores. Se puede hacer pacientes mayores, pero el gran problema es que el paciente no debe tener ninguna otra comorbilidad. O sea, evitar pacientes diabéticos, hipertensos o con alguna otra enfermedad que pueda, digamos, conllevar algún otro riesgo adicional en la cirugía. Eso es en primer lugar. En segundo lugar es el tema que mencionábamos hace un momento también. La lipotransferencia o lipoescultura es un procedimiento que no se debe hacer en pacientes obesos. Es un procedimiento indicado principalmente en pacientes que tengan o que sean delgados o que tengan un sobrepeso. Pacientes que tienen grados de obesidad no son candidatos a una lipotransferencia, ya que el volumen recomendado de tejido graso que se puede retirar en una cirugía de lipotransferencia es un máximo de 5 litros de grasa. O sea, no es que una persona que mida 1,50 m y pese 80 kilos, no es que le podamos sacar los 25, 30 kilos que tiene de más en un solo procedimiento. Eso es muy riesgoso. Lamentablemente hay malos profesionales, que por lo general no son cirujanos plásticos, que hacen este tipo de procedimientos y que por lo general son los que se complican, ¿no? En la lipoescultura lo recomendado es máximo 5 litros de grasa. Es decir, paciente que tenga idealmente como máximo 5 kilos de sobrepeso para poder hacer un excelente trabajo y dejar el resultado ideal en el paciente. Si el paciente es un paciente obeso, no es un paciente candidato a una lipoescultura, es candidato principalmente a una cirugía bariátrica, es decir, una cirugía que reduzca el peso. Eso lo hacen cirujano general, no lo hacemos los cirujanos plásticos, y que son cirugías que lo que hacen es reducir el estómago para permitir que el paciente vaya bajando de peso poco a poco, y posterior a esto ya nosotros podemos, digamos, para los retoques finales, corregir esa parte final y darle ya forma al cuerpo. ¿Ya? Pero principalmente eso es un procedimiento dedicado a pacientes que tienen sobrepeso, no obesos. Doctor, y hablemos también de los cuidados que uno tiene que tener antes de operarse. Quizás dejar algunos hábitos como fumar, tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué cuidados tengo que tener yo antes de decidir operarme? ¿Y qué exámenes son los que uno se tiene que realizar antes de una operación? Cuéntenos. En general, todo procedimiento quirúrgico, todo paciente que entra a una sala de operaciones tiene que hacerse una serie de exámenes de sangre, orina y una evaluación por un cardiólogo que nos evalúe pues, que todo el funcionamiento cardiovascular está funcionando adecuadamente. Eso es lo primero. Por otro lado, en el preoperatorio, todo paciente que se hace una cirugía básicamente debe cuidar su alimentación, evitar todo tipo de medicamentos que puedan tener un efecto anticoagulante, tipo aspirina, warfarina o algunas vitaminas como la vitamina E que generan un poco más de moretones o manchas en el paciente. Y fuera de eso, pues en general hacer su vida con bastante normalidad. No es que tenga que matarse sin tomar alcohol ni fumar. O sea, en general es mejor por un tema de salud que el paciente no lo haga, pero con que los 2 o 3 días previos a la cirugía deje estas sustancias, pues no hay ningún problema. Doctor, ¿qué le parece si llamamos a Melissa para que ella pueda justamente mostrar los resultados espectaculares después de su lipotransferencia? Perfecto.
Y nos encontramos ahora sí con Melissa, quien hace 2 meses se realizó la lipotransferencia con el doctor Pedro. Melissa, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta de todas maneras con tus resultados? Así es, Andrea, muy contenta realmente, no me arrepiento, la verdad me volvió lo que es la seguridad, la confianza en mí misma, es algo que yo quería, la verdad, ya hace bastante tiempo y bueno, por fin ya estoy viendo los resultados después de 2 meses de la operación y la verdad que espectacular, no me arrepiento. Tienes razón, resultados espectaculares los que estamos viendo. Y doctor, Así es. coméntenos un poquito qué es lo que le realizó a Melissa. A ver, Melissa, como te comentaba, es una paciente relativamente delgada. Lo que tenía ella y su principal molestia era grasita localizada en la zona baja del abdomen, ¿ya? O sea, tenía un rollito bastante grande en esta zona y tenía un rollito en la zona lateral que no permitía pues, que se vea su cintura. Entonces, en el caso de ella, lo que hemos realizado es un procedimiento de liposucción de la zona central del abdomen y un poquito de lipomarcación, que significa darle un poco de perfilamiento al borde lateral del músculo recto para que se vea como marcado en la zona del six-pack de la barriguita, ¿no? Eso nos permite que se vea un abdomen atlético. Finalmente hemos liposuccionado toda la zona lateral de los flancos, lo que nos permite una curva bastante armónica en esta zona. Y finalmente hemos hecho la parte de la lipotransferencia, que consiste en llevar esa grasita que hemos retirado de estas zonas que tienen volumen en exceso para llevarla a las zonas que nos falta volumen. Que en el caso de ella era un poquito en la cadera, porque ya caderas tenía, pero glúteos sí, como podemos ver, le hemos dado un volumen bastante armónico y bastante bonito para su cuerpo. Y como podemos ver, ha quedado un resultado bastante natural, y lo que nos permite pues, que ella esté, como nos ha comentado, muy feliz con el resultado. ¿Okay? Melissa, yo quisiera que nos cuentes también acerca de tu recuperación, porque te cuento que es el temor de muchísimas personas que nos observan, nos dicen, ¿no? Uy, yo sí quiero estar regia, quiero operarme, quiero hacerme la lipo, pero me da pánico el tema de cuánto me va a doler, quizás me voy a demorar mucho en reincorporarme a mi trabajo. Cuéntanos a ti cómo te fue en el postoperatorio. Bueno, la verdad que recontra bien, sí es comprensible lo que tú comentas con el tema de los miedos, obviamente yo también los he tenido, pero para eso tomé las precauciones del caso y definitivamente es un dolor soportable, ¿sabes? No es algo que no se pueda soportar, por eso yo misma lo recomiendo. Si tú sigues las indicaciones del doctor desde el primer momento hasta el último es recontra soportable. Tomas tus pastillas, tus antibióticos, descansas y la verdad que mira, personalmente yo a los 7 días me reincorporé al trabajo. Me parece excelente, Melissa, lo que nos comentas, que sea una recuperación pues bastante llevadera. Y doctor, cuéntenos acerca también de los cuidados adicionales que debe tener la paciente en el postoperatorio. Por ejemplo, el tema de los masajes, algún tipo de terapia, cuéntenos. En el postoperatorio hay varios temas importantes. El primero de ellos es que el paciente tiene que cuidar su alimentación, ¿no? Obviamente, si tú te has hecho un procedimiento de lipoescultura, tienes que cuidarte para que no te suba. El hecho de que tú te hagas una liposucción no significa que te cosas la boca. Por ende, si sigues comiendo, obviamente te vas a engordar de nuevo. Entonces, en primer lugar, cuidar tu alimentación, hacer, digamos, relativamente ejercicio. El paciente puede comenzar a hacer ejercicio a partir de la semana del procedimiento. En segundo lugar, el paciente en el postoperatorio tiene que utilizar una faja. Esa faja la utiliza de manera permanente durante un mes completo. Entonces, tener en consideración eso, sobre todo muchos pacientes a veces dicen, me hago la cirugía en invierno, me hago en verano. Siempre es recomendable hacerla sobre todo en meses fríos para que no tengamos mucho calor por el tema de la faja. Y lo otro es lo que nos comentaba Andrea. Es cierto que es importante el tema de la terapia física. Todo paciente que se hace una cirugía de lipoescultura tiene que hacerse una terapia postoperatoria de masajes, ultrasonido, drenaje linfático, ultracavitación en algunos casos, carboxiterapia si fuera necesario. O sea, es un manejo integral, no es solamente que el paciente se opera y desaparece, no, el paciente tiene que tener una frecuencia en su tratamiento para que pues el resultado sea el mejor. Paciente que obviamente se hace el procedimiento y desaparece, pues, y no hace una buena terapia física, está sentenciado a ver lo que muchos pacientes se quejan, ¿no? Que quedan con grumos, que quedan con irregularidades, que quedan con cositas. Un paciente que se hace una buena terapia física pues va a tener un excelente resultado como el que Melissa, que ha seguido al pie de la letra todas sus indicaciones, ha obtenido. Melissa, finalmente yo quiero que también nos cuentes cómo fue el proceso de selección del doctor indicado para ti. Me contabas pues que demoraste bastantes meses buscando quién te convencía, quién te da más confianza de que sea pues un doctor, digamos, adecuado para realizarte la lipotransferencia. Exacto, Andrea. Yo, como te comento, hace tiempo ya estaba buscando un doctor, hace tiempo quería realizarme este procedimiento y lo primero que opté, como bueno, es una cirugía de todas maneras, es buscar recomendaciones por amigas, por contactos de primera línea.
Y tras las recomendaciones que me daban, yo buscaba por internet información sobre su experiencia, su formación académica, los resultados que obtuvo, valoraciones de las demás personas que hay por internet, y definitivamente pues iba a visitas con los demás doctores, iba digamos a citas con varios, y bueno, tú sabes que la primera visita ante un doctor es la determinante. Y lo que me pasó con el doctor Miñán es que me otorgó la confianza que yo necesitaba desde la primera cita, fue recontra sincero conmigo, me dijo cómo debía ser el preoperatorio y el postoperatorio. Realmente me convenció, ¿sabes? Tras los resultados me mostró fotos realmente de otras pacientes y me fue muy sincero realmente en cómo iba a ser la cirugía, me explicó paso a paso y la verdad a mí me dio eso mucha confianza y pues por eso lo elegí y también ya después del postoperatorio, ni qué decir, ¿no? Siempre estuvo conmigo orientándome. Muchísimas gracias, Melissa, por tu testimonio. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Y ya lo saben, amigos, si ustedes están pensando en realizarse una lipoescultura, una lipotransferencia o cualquier cirugía plástica, qué mejor que hacerlo con un médico certificado que te da todas las garantías del caso, como el doctor Pedro Miñán, y sobre todo con el que vas a tener resultados espectaculares garantizados, así como el de Melissa. Nos vemos. Y ahora sí nos encontramos con el doctor Guido Puican, quien pues nos va a hablar el día de hoy sobre lo último en cirugía refractiva. Doctor Guido, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Gracias, Andrea. Y sí, efectivamente vamos a hablar el día de hoy acerca de algunas variaciones en la cirugía refractiva que han ido modificando la seguridad. Vamos a hablar sobre el femtoláser. ¿Qué le parece, doctor, si empezamos definiendo un poquito y contándole a todos nuestros amigos en qué consiste el femtoláser? Bueno, el femtoláser es un láser muy rápido que se ha incorporado en la cirugía refractiva, hablando de cirugía refractiva en estos procedimientos o cirugías que hacemos para dejar de utilizar lentes, ¿no? Y poder corregir tanto la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. El femtoláser se ha incorporado en este conjunto de cirugías para dar mayor seguridad al procedimiento. Básicamente eso es lo que nos está haciendo el femtoláser ahora en estos tiempos, ¿no? Es lo más moderno que hay para cirugía refractiva. Qué interesante, doctor, hablar del tema de la seguridad que nos da esta nueva técnica del femtoláser. A pesar de que sus antecesoras también nos ofrecían bastante seguridad en su proceso, yo quisiera saber cuáles son las diferencias en la técnica nueva del femtoláser que nos puede hacer afirmar pues que es una técnica mucho más segura. Sí, exactamente. Bueno, en realidad exactamente lo que dices es muy cierto, ¿no? El ASIC y el PRK son cirugías muy seguras, continúan siendo muy seguras y las seguimos utilizando en la amplia mayoría de pacientes. El femtoláser ha venido a abarcar a un grupo de pacientes en los cuales no era posible a veces hacerle cirugía, porque podemos hacer cortes en la córnea o no cortes, sino separaciones en la córnea o divisiones en la córnea mucho más delgadas y podemos ahorrar más tejido para poder operar a pacientes que tienen medidas un poco más altas. O quizás para pacientes que tengan la córnea más delgadita y que muchas veces eran rechazados para el LASIK. Exactamente. También hay pacientes que tienen las córneas muy curvas, o muy empinadas o muy planas, y hacer la cirugía con LASIK a veces era riesgoso, entonces pasábamos a hacerle PRK. Entonces en estos pacientes ya es posible hacerle este tipo de cirugía muy similar a la LASIK, pero con más seguridad en la separación del flap corneal con el femtoláser. Porque el femtoláser se va guiando por una tomografía en cómo va haciendo la separación y la división de la córnea. Entonces lo que no hacía el LASIK, porque el LASIK es con un microquerátomo que es como una cuchilla que hace un corte limpio, ¿no? Y no hay forma de verlo, o sea, solo pasa y regresa.
Entonces, eso es lo que se ha implementado o nos está ayudando ahora en la cirugía refractiva para estos pacientes pues, que antes no eran candidatos o debían ser candidatos a la cirugía con el femtoláser. Hoy día vamos a hablar del caso de Lourdes, que es una paciente joven que justamente se ha realizado hace algunas semanas atrás la cirugía para corregir su miopía y en este caso se utilizó la técnica del femtoláser, ¿verdad? Sí, exactamente. En el caso en particular de Lourdes, él tenía una córnea delgada, ¿no? Entonces tenía más o menos 5 de medida y podíamos corregirle 4. Pero con el femtoláser ahorramos más o menos unas 20 micras de tejido y podíamos corregirle los 5 puntos que tenía. Así que esa fue la perfecta orientación del femtoláser en la cirugía refractiva que ahora estamos mencionando, ¿no? O sea, es la perfecta indicación de cómo estamos utilizando la nueva tecnología para los pacientes. Doctor, y en el caso de Lourdes, ella también tenía una preocupación que era pues que durante los últimos años ella tuvo algunas variaciones en la medida de su miopía, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es lo que ella tuvo que esperar que la medida, digamos, se estabilice para poder realizar la operación de una manera exitosa? Sí, exactamente. Bueno, en realidad la mayoría de personas a los 18 años están estables con la medida, ¿no? Pero podrían haber algunas variaciones. Yo creo que más o menos el 80-90% después de los 20 años ya no deberían tener variación. Pero sí hay un grupo, sobre todo los miopes que están entre 4 y 5, que podrían todavía tener alguna variación en sus controles. Entonces, más o menos lo que ponemos como requisito es que en 2 años no haya una variación mayor de 0.50. Y eso ya lo podemos garantizar como una estabilidad en la medida y puede ser un candidato para hacerse la cirugía refractiva. ¿Okay? Ahora, existen pacientes que no quieren usar lentes y teniendo en cuenta que todavía no se ha estabilizado la medida, optan también por la cirugía. Obviamente eso se conversa en el momento de la consulta. ¿Pueden realizar, digamos, 2 veces la cirugía a los pacientes? Digamos, un paciente que todavía no tiene la medida estable, se opera, recupera un poco de medida. ¿Podríamos hablar de una segunda operación quizás gracias al femtoláser? Sí, es posible. Mientras más ahorremos tejido, porque en la cirugía refractiva lo que se hace es moldear la córnea con el láser. Al moldear la córnea con el láser se consume tejido. Entonces hay un lecho que nosotros no podemos pasar para corregir a los pacientes la medida. Entonces, si queda un buen lecho, podría hacerse un retoque, lo que conocemos como un retoque de la medida que podría aparecer en el transcurso de los años. Pero si no queda, obviamente no se podría tocar esa parte, ¿no? Y hablando de los cuidados quizás previos y posteriores a la intervención, por ejemplo, los pacientes que suelen usar lentes de contacto, ¿tienen algún tipo de contraindicación para realizarse esta operación del femtoláser? En realidad no hay ninguna contraindicación con los pacientes que usan lente de contacto, pero sí para hacer la evaluación y de preferencia al llegar a la cirugía le pedimos que deje de utilizar los lentes de contacto. Para la evaluación la mayoría de pacientes utilizan lentes de contacto blandos, ¿no? Entonces para eso pedimos 1 semana sin el lente de contacto para que se pueda hacer la topografía, que es la topografía corneal, que es como que la foto de la córnea, donde vemos cómo está la superficie, el relieve y si los pacientes son aptos o no. Así que lente de contacto, 1 semana sin el lente de contacto para venir a la evaluación. Finalmente, el miedo de muchos pacientes es quizás, todavía no me animo a hacerme la cirugía porque no sé cuántos días voy a tener que faltar al trabajo, cuántos días voy a tener que descansar después de la operación. Cuéntanos un poquito justamente este tema de la recuperación post operación con femtoláser, por ejemplo. Mire, es rapidísimo, ¿no? Es tan rápido como la cirugía de la CIC. Al día siguiente el paciente está recuperado en un 90-95%, tanto visualmente como de los síntomas que se tienen después de la cirugía. Es un poco de ardor, lagrimeo, pero al día siguiente el paciente está súper bien y no hay contraindicación en realidad en el que use o no use los dispositivos electrónicos o vea televisión. El tema es que en estos dispositivos se secan un poco más los ojos, y la cirugía los primeros días produce mayor sequedad. Entonces tendría que lubricarse un poco más los ojos con las gotas que dejamos en el postoperatorio y eso va mejorando poco a poco en realidad.
Muchas gracias, doctor, por la entrevista y vamos a hablar con Lourdes para que ella nos cuente su experiencia con esta nueva cirugía de femtoláser. Buenas tardes, soy el doctor Guido Puican, soy especialista en oftalmología, tengo subespecialidad en cirugía de cataratas, cirugía refractiva láser y cirugía de glaucoma. Estamos altamente capacitados para poder solucionar todos los problemas de salud oftalmológicos que usted presenta. Trabajamos con equipos de última generación, tenemos la última tecnología, todas nuestras cirugías son ambulatorias, procedimientos muy rápidos que no demoran más de 20 minutos, como la cirugía refractiva láser que dura menos de 10 minutos, la cirugía de ambos ojos. Realizamos cirugías de cataratas, todos los procedimientos quirúrgicos y láser relacionados para el tratamiento de glaucoma y estamos para servirlos. Los esperamos en nuestro centro oftalmológico que está ubicado en la avenida San Luis 2534. Y ahora quiero presentarles a Lourdes, quien, como ya les había contado, es paciente del doctor Guido Puican y se sometió hace un par de semanas a la cirugía del femtoláser. Lourdes, muchísimas gracias por estar en el programa. Hola Andrea, ¿qué tal? Quiero que nos cuentes cómo fue el proceso de selección justamente del doctor Guido como el médico pues indicado para realizarte la cirugía que corrigió pues la miopía que presentabas. Sí, bueno, yo hace muchísimos años estaba buscando operarme, pero nunca tuve, digamos, la seguridad, no encontraba al doctor indicado porque sentía que el tema de operación a la vista es un tema muy delicado. Pero finalmente llegué donde el doctor Puican, que me dio mucha seguridad y bueno, finalmente decidí operarme, ¿no? Cuéntanos acerca del procedimiento en sí. Hay pacientes que tienen el temor de que quizás va a ser dolorosa la operación. ¿Te dolió? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cuánto tiempo duró? Cuéntanos. Bueno, en realidad si yo hubiera sabido que era así de fácil y sin dolor y rápida la operación, me hubiera operado hace muchísimo tiempo. En realidad fue rapidísimo, 5 minutos, 10 minutos a lo mucho, sin dolor, sin fastidio, en realidad rapidísimo y efectivo porque salí viendo casi, ¿no? Hasta que me dijeron que el día siguiente iba a ser mejor y fue así. Excelente. Y cuéntanos esa primera emoción que sentiste pues al despertar al día siguiente y ver todo nítido sin necesidad de lentes. Sí, la costumbre es pues como mi medida era muy alta, levantarme y buscar los lentes. Y en ese momento abrí los ojos y ya veía. Entonces siempre tenías esa sensación de que, wow, ¿no? Estoy sin lentes y estoy viendo perfectamente y sin dolor, sin fastidio. Fue increíble. Lourdes, finalmente yo quiero que nos cuentes sobre tu recuperación, porque también es el miedo de muchos. Quizás piensan, voy a tener que descansar muchos días en casa, no me voy a poder reincorporar a mi trabajo, voy a tener que pedir vacaciones. ¿Cómo hiciste tú en este caso? Bueno, yo justamente había hablado con el doctor Puican y me había dicho de que en realidad era de un día para otro, que no necesitaba mucho descanso, que era muy rápido. Entonces me dio esa seguridad y en realidad ni siquiera tuve que pedir descanso en el trabajo. Al día siguiente con el cuidado y los medicamentos que el doctor me dio pude reincorporarme tranquilamente, ¿no? Y sin dolor. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu testimonio. Gracias a ti. Así que ya lo saben, amigos, si ustedes tienen miopía o astigmatismo y quieren corregir esto sin necesidad de estar usando los lentes, ya saben que la solución es muy sencilla y sobre todo tienen que optar por un profesional pues que les ofrezca la seguridad del caso, que mejor que el doctor Guido Puican y con las últimas técnicas en cirugía refractiva como lo es la técnica del femtoláser. Chew you up and spit you out. What's a girl got to do?
I need to meet. Little life is set free. Wild and El tour de los Incas está en modo salud y belleza y por eso hemos llegado al salón de Liz Anda, quien nos va a contar la última tendencia en cejas y en microblading. ¿Quieres saber más? No te pierdas esta nota. I need to meet. Little life is set free. Wild Y nos encontramos con Liz Anda, quien es empresaria de la belleza y hoy nos recibe nuevamente en su salón. Liz, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Andrea, y al Tour de los Incas por estar una vez más con ustedes. Liz, hoy día queremos hablar de un tema que está muy de moda, una nueva tendencia que está en el rubro de las cejas y pues se trata del microblading. Cuéntanos en qué consiste esta técnica. A ver, el microblading es una técnica en la cual se realizan pelitos con un aparato especial, ¿no? Muy sencilla, no invasiva y es recomendada solamente para cierto tipo de cejas. Y digamos, ¿qué resultados podemos lograr con esta técnica del microblading? Hay personas quizás que buscan un resultado más impactante, cejas mucho más pobladas, otras prefieren unas cejas pues quizás más discretas, más delgaditas. ¿Podemos tener este diferente tipo de elección al cuanto a cejas con el microblading? Sí, claro que sí, pero mira, el microblading en realidad es aplicable para aquellas personas que no tienen un tatuaje anterior, para personas que no tienen la piel grasa, o sea, hay ciertas restricciones, ¿sí? Ahora, la técnica del microblading te permite corregir y rellenar las cejas de las personas que no han realizado nunca ningún tipo de tratamiento en las cejas y sí, se te pueden hacer más gruesas, más largas, más elevadas y siempre antes de realizarlo se te va a hacer un pre para que tú puedas ver. Una prueba quizás. Exacto, porque acá antes de realizar se hace el asesoramiento, se te dibuja las cejas, se enseña el color para que tú puedas ver si realmente estás a gusto, porque son técnicas que tienen cierto proceso de duración. Entonces, antes de hacerte tu microblading, que de verdad queda súper lindo, tienes que estar bien segura, por eso es que realizamos esta prueba. Liz, además del microblading, justo me comentabas antes de la entrevista que existen otras técnicas que hoy en día también se realizan para corregir forma de cejas. Cuéntanos un poquito de ellas. Ok, las técnicas de microblading o microshading o microshadow, porque tienen diferentes nombres, ¿no? Pueden crear el mismo efecto, pero con diferente densidad, digamos, ¿no? El microblading es una técnica donde solamente van a ir pelito por pelito. El microshadow puede ser ya con un sombreado, algo más profundo. Hay también las llamadas cejas híbridas, que es microblading más microshadow. Entonces todo es cuestión de que antes de realizártelo se converse con la persona que quiere hacerse este tipo de embellecimiento de cejas, digamos, y nos pongamos de acuerdo y que se vayan con la mejor elección en las cejas. Liz, quizás para una persona que casi no tiene cejas, tiene muy poquitos pelitos en la ceja, ¿podríamos combinar ambas técnicas para obtener un resultado más natural? Sí, Andrea, pero también tenemos que tener algo en cuenta, el perfil de la persona. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene un trabajo, digamos, una persona que trabaja en un centro comercial, es una persona con un perfil no tan llamativo, entonces le podemos hacer un microblading sutil, pero si es una persona que ya tiene otro tipo de desempeño, en un lugar donde quiere verse mucho más realzada, se le realiza un microshadow. Es igual que las pestañas, ¿no? Que las pestañas algunas son naturales. Y yo lo sé muy bien porque nunca dejo de venir aquí a hacerme mis extensiones de pestaña, que por cierto son espectaculares. Claro, y tú has visto que las pestañas van de acuerdo a tus ojos y a lo que tú realizas. Entonces es lo mismo en las cejas. Ahora, para aquellas personas que a veces me dicen, no me decido, hay técnicas también, por ejemplo, la ceja con henna, que dura 2 semanas, ¿no? El diseño, el visajismo que hacemos en las cejas es el mismo, pero la diferencia es que se hace una ceja pintada con henna, que solamente te va a durar 2 semanas, y ya el siguiente paso es acceder a una técnica de microblading o micropigmentación con un microshadow. Bueno, los nombres van cambiando de acuerdo a la densidad de cada
Qué excelente la técnica, por ejemplo, que tú comentas, ¿no? De pintártela tan solo por 2 semanas y quizás si tú estás un poquito temerosa diciendo, ay, no sé si es que me va a quedar bien, quizás no me lo hacen bien, voy a quedar mal. Te haces primero este tema de la henna y después, cuando ya ves que te gustó el resultado, te vuelves a hacer tu microblading. Porque lo que pasa es que porque también se le puede hacer a caballeros, ojo. Pero ahorita lo que quiero mencionarte es, hay otro sistema que también está muy de moda. Hay personas que no quieren tocarse las cejas. Entonces se les hace un planchado, un laminado que le dura también aproximadamente 2 meses, pero son técnicas mucho más sencillas. Entonces hay alternativa para todas las personas que quieran embellecer sus cejas y diferentes técnicas que nosotros le podemos recomendar de acuerdo a lo que tú me pidas, ¿no? Y justamente hoy tenemos el caso de Alejandra, que pues es una chica universitaria que quiere realzar el aspecto de sus cejas, ver mejor el tema de su mirada, ¿verdad? Y hoy día se le va a realizar pues el microblading. Porque ella, como te decía, de acuerdo al perfil, al ambiente en donde ella se desarrolla en la universidad, deben haber personas que tienen de repente unas cejas mucho más llamativas, pero ella es una chica que quiere algo muy natural. Entonces vamos a usar la técnica del microblading. No nos has hablado todavía de la duración, Liz. Creo que sería muy importante hablar sobre cuánto dura un microblading bien cuidado. Nos has comentado de la henna 2 semanas, el planchado, el laminado quizás 2 meses. El microblading, ¿cuánto tiempo podría durar? Ok, depende de los cuidados. Ahora, mucha gente también me dice, no, ¿qué puede pasar después que me lo haga? Nada. ¿Por qué? Porque es un tratamiento tan superficial en la piel que, primero, cuando te lo hacen no tienes dolor. Se usa anestesia local y anestesia tópica, no es inyección, eso ya no se usa y no tienes dolor al momento de que te la realicen. De ahí vas a seguir las instrucciones que 1 o 2 días pues no te puedes mojar el rostro y después solamente las tienes que tener hidratadas hasta que ya pasan 30 días y vas a estar con tus cejas normal. Sí se sugiere un retoque para que tenga mayor duración. Entonces, hacer un retoque a los 30 días y de ahí pues vas a estar súper linda unos cuantos meses y de ahí a 6, 7, 8 meses porque es algo que se va a ir desapareciendo poco a poco, puedes volver a venir y te las vuelves a hacer. Un aproximado, entonces podríamos decir 6 meses la duración del microblading. Yo creo que más, porque mira, todo va a depender. Si es una persona que no tiene cejas y se realiza un microblading, entonces todo va a ser el microblading, va a tener menos tiempo de duración. Pero es una persona que tiene ya sus pelos, porque los de las cejas son pelos, ¿no? Los pelitos, y se le hace solamente pelito sobre pelito o pelito dentro de cada pelito, le va a durar pues 1 año, recién al año, 2 meses, ella va a ver que la ceja ya no la tiene tan bonita como la tuvo después del microblading. Excelente, así que vamos a ver el caso de Alejandra para que tú que me estás viendo también te animes a realizarte este microblading y mejorar el aspecto de tu mirada. Y ahora sí, estamos con Alejandra, quien está pues a minutos de empezar con el proceso del microblading. Alejandra, cuéntanos cómo llegaste aquí al salón de Lisanda. Hola Andrea, de por sí estaba buscando referencias y mis amigas de la universidad me dijeron de que los trabajos de Liz eran buenos. Empecé a seguirla en Instagram y de por sí estaba buscando las fotos, todos los trabajos de antes y después me encantó y me quedé con esto. Liz, y sabemos que las cejas son el marco de la cara, realmente es súper importante tenerlas bien arregladas, así que cuéntanos qué esperas lograr pues con este cambio. Mejorar mi aspecto. Siempre cuando he salido lo único que hacía era delindarme los ojos y pintarme la boca, entonces siempre me decían como que ay, te falta un poquito las cejas, pero no me atrevía y dije no, ahora sí. Vamos a ver en minutos los resultados de Alejandra. Y luego de casi 2 horas estamos con Alejandra viendo sus resultados finales. Alejandra, sé que ya te viste al espejo, cuéntame qué te ha parecido esta técnica del microblading. Me ha encantado, no es nada doloroso porque antes de que empiecen con el método me aplican lo que es anestesia local.
y ahora ya me vi al espejo como me dijiste, de verdad me encanta y al igual que sé que a mis amigas les va a encantar también cuando me vean. Me alegro mucho, Alejandra. Y Carla, cuéntame, por ejemplo, qué cuidados va a tener que tener ahora Alejandra, pues, para que quizás tenga una mejor recuperación. Lo primordial es mantener hidratadas las cejas con una vitamina A y D, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas, de acuerdo a como ella tenga el tiempo disponible. Mínimo 5 veces al día, los 2 primeros días, nada de agua, evitar el chorro de la ducha, que es muy importante porque es fuerte, y solamente esta técnica es solamente es en la epidermis, no profundizamos más. No hay ningún sangrado, ninguna inflamación, ningún tipo de enrojecimiento. Carla, cuéntame, por ejemplo, el tema del retoque que me decías hace unos minutos antes de estar en la entrevista. ¿Es necesario un retoque? ¿De aquí a cuánto tiempo? Claro, los retoques son el tiempo que se toma en regenerar la piel, que es entre 28 a 30 días, ¿no? Damos un plazo de 30 días a 45 días porque a veces las clientas no tienen el tiempo suficiente. Entonces es el plazo máximo que damos y el retoque es muy importante porque después del retoque es donde nosotros recién le ponemos tiempo de duración a la técnica. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque reforzamos el color y el diseño, porque la piel tiende a absorber y a devolver el color, expulsa el color. Muchas gracias, Carla. Alejandra, realmente me encantaron tus resultados. Y si tú que me estás viendo quieres lograr tener unas cejas perfectas, así como las de Alejandra, pues qué mejor que venir a manos de especialistas en el salón, por supuesto, de Liz Anda. Te esperamos. Y como ya lo había anunciado, hoy tenemos a Luigi Vidal, quien es director de la Central Informativa del Adulto Mayor. Luigi, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la entrevista. Luigi, bueno, cuéntanos qué te parece acerca de la Central Informativa justamente del Adulto Mayor. ¿A qué se dedica esta institución? Es una institución promotora del envejecimiento de las personas mayores, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De lo que es realmente su integración plena en el desarrollo de la sociedad. Eso es lo que es. Entonces, que van alcanzando espacios, ¿no? Que antes a los que no accedían, ¿no? Eso es muy importante. De vital importancia, como lo dices, porque el adulto mayor ha ido cobrando justamente un rol más protagónico a lo largo de los años en nuestra sociedad. Y, por ejemplo, podemos verlo en temas como de la vida diaria, como las redes sociales. Antes hablábamos de un adulto mayor y pues era algo prácticamente imposible pensar que podía tener un Facebook, un Instagram, hablar por WhatsApp, manejar el Zoom, pero hoy la pandemia los ha acercado bastante a los temas tecnológicos, ¿no es cierto, Luigi? Es cierto, porque si bien este proceso ya venía de unos años atrás, pero todavía era muy lento, ¿no? Y ahora hay una nueva dinámica. Hay una dinámica de cambio social más acelerado. Esa dinámica de cambio se debe también a la comunicación. O sea, el universo de la comunicación ha cambiado tanto que ha facilitado estos cambios, estos procesos de transformación de la sociedad. Entonces las personas mayores han aprovechado también. Y por eso digo que no solo están creciendo en número, porque se está estableciendo que existe un envejecimiento poblacional, sino también, sobre todo, cualitativamente. Así es, Luis. Y además, por ejemplo, ¿qué opinas del tema del rol en la política, por ejemplo, que están hoy en día teniendo los adultos mayores? Sin ir muy lejos, acordémonos pues de las últimas elecciones, en la segunda vuelta y en la primera también,
¿Cuántos adultos mayores fueron pues a realizar su voto a pesar de ser algo no obligatorio? Ellos decidieron ir y tener un rol activo en este tema también. ¿Qué opinas al respecto? Claro, obviamente esto se da a nivel mundial, ¿no? Porque no solamente, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿no? El presidente de Estados Unidos que es bastante mayor, entonces incluso más que el anterior, que Donald Trump. Eso quiere decir que es una tendencia ya bastante marcada. Por ejemplo, a veces a Jane Fonda con más de 80 años, que es protagonista de una serie de televisión, ¿no? Muy sintonizada. Eso quiere decir que definitivamente se está transformando la imagen del envejecimiento. Y definitivamente también su rol en la vida laboral va cambiando. Como bien me comentabas antes de la entrevista, hoy en día la vida, digamos, laboral de la persona se extiende hasta muchísima más edad. Hay adultos mayores que siguen laborando, que son contratados quizás como asesores debido a su experiencia. Cuéntanos un poco sobre este rol. Hoy día se habla mucho de los seniors, por ejemplo, ¿no? La experiencia de los seniors. O sea, la gente que tiene, por ejemplo, 50 o 60 o más años, van comenzando a tener importancia por la experiencia que tienen, pero por otra parte están demostrando también tener una capacidad, digamos, de adaptación, ¿no? Que no se pensaba. La gente pensaba, es que son prejuicios. Los prejuicios siempre decían, pues, las personas mayores no se pueden adaptar, ¿no? Que ya no pueden, y no es así. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo hoy está quebrando todos esos prejuicios. Tienes toda la razón, y sin ir muy lejos también vemos la parte de, por ejemplo, el cuidado personal que están teniendo hoy en día nuestros adultos mayores. Existe hasta una rama pues de la estética, anti-aging, o sea, ¿qué quiere decir? Que los adultos mayores cada vez se preocupan más de su apariencia, de su arreglo personal, de quizás verse un poquito mejor, cosa que en años pasados no veíamos tanto. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el tema anti-aging viene relacionado también con nutrición, con estilo de vida. En realidad es todo un estilo de vida, ¿no? Porque la parte cosmética yo diría que es la parte secundaria, que es importante, sí, porque para las personas es importante. Pero, sin embargo, si no tienes un plan nutricional, no tienes un estilo de vida saludable, obviamente no te va a servir mucho la parte cosmética, ¿cierto? Entonces, yo creo que todo es importante de alguna manera lo que se está logrando, e incluso acá desde la central informativa estamos promoviendo que las personas aspiren a sentirse mejor, a estar en mejor salud, ¿no? Y yo creo que esto es el momento. Luigi, también nos mencionas el tema de la vida saludable del adulto mayor, y hay que mencionar también que hoy en día los adultos mayores se preocupan mucho más también de hacer ejercicio, de realizar actividades físicas. Además, recordemos que muchas municipalidades dan el apoyo realizando pues algún tema de deporte para el adulto mayor, ¿cierto? Exactamente, sí, efectivamente. Ya hace buen tiempo, si bien es cierto los clubes de adultos mayores existían hace mucho tiempo, pero ahora tienen pues digamos mucho más alcance que lo que tenían antes, y ahora también en el plano virtual, o sea, es decir, se han tenido que adaptar a las circunstancias también, obviamente, y la adaptación ha sido muy buena. Y yo particularmente observo que las personas mayores están más participativas en todos los espacios sociales, como ya lo habíamos mencionado, en la parte política, en la parte cultural, de aprender más cosas, y eso estamos hablando a todo nivel socioeconómico, hay esas mejoras, hay una tendencia a querer aprender más. La persona que no había culminado sus estudios, los termina sus estudios, incluso llegan hasta los estudios universitarios, así es. Luigi, tú que estás en constante, digamos, relación con los adultos mayores, con personas mayores, ¿qué mensaje podrías darle quizás a los abuelitos que nos están viendo en estos momentos, si se sienten un poquito decaídos, quizás por la pandemia, afectado pues en su salud emocional, están con ansiedad, depresión? ¿Qué podrías decirles? Yo creo que lo mejor es la actividad social. Yo creo que lo más recomendable para toda persona, incluso para cualquier persona de cualquier edad, es tener una actividad social valiosa, buena, tener una buena actitud ante la vida, ¿no es cierto? Tener amistades, participar socialmente, porque la persona aislada está en las peores condiciones, y por eso no sé si has escuchado también del concepto de llamada vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad es algo relativo, ¿no? Porque vulnerables somos todos,
porque a todos nos pueden atropellar un carro, nos podemos enfermar todos, ¿no? Pero se considera a las personas mayores como especialmente vulnerables. No siempre, porque no hay que generalizar, ¿no? Hay personas mayores que están muy fuertes y muy sanos, y también hay de los otros que hay que cuidar, ¿no? Entonces yo creo que la persona tiene que valorarse mucho a sí mismo, ¿no? Tener mucha autoestima y una actitud adecuada ante la vida, y creo que eso va a salir adelante. Muchas gracias, Luigi, por la entrevista. Ya lo saben, amigos, si ustedes que me están viendo quizás son adultos mayores o tienen un adulto mayor en casa, ya saben, súper importante la participación social, pues sobre todo en estas épocas de pandemia, tratar de no aislarnos, tratar de no deprimirnos a pesar de esta situación tan difícil que estamos pasando, con los consejos que nos ha dado Luigi Vidal. Nos vemos. The waves are breaking, it's time to drop. Mercenary waves done their course. On a hard race, then can't take nobody other way. On a hard race, we will take it. Keep taking it. Keep taking it.